Bueno, de entrada yo voy a necesitar esto, quizás la gran mayoría se acuerde de cuando vimos funciones trigonométricas en análisis matemático. El ángulo 2kπ, para algún k perteneciente a los enteros, o sea, k es un número entero, positivo, negativo, natural, negativo, o incluso el mismo cero, representa k vueltas completas, ¿sí? Recuerden que 2π es una vuelta completa porque 2π es 360 grados, ¿no? Entonces, si k es positivo, se tienen k vueltas en sentido antihorario. Si k es negativo, se tienen k vueltas en sentido horario, ¿sí? K positivo, sentido antihorario, k negativo, sentido horario. A ver, por ejemplo, si k es igual a 2, yo voy a dar dos vueltas completas y caer en el mismo lugar, ¿sí? En sentido antihorario. Y si k es igual a menos 3, voy a dar tres vueltas completas, pero en sentido horario, ¿sí? Y caigo en el mismo lugar. Un caso particular es k igual a 0, que no doy ninguna vuelta, ¿sí? O sería 0 vuelta completa. Así que tengan presente esto, ¿no? O sea, que 2kπ es k vueltas completas donde k es un número entero. Y esta segunda observación, que así a simple vista es un ladrillazo a los ojos, vamos a tratar de ir analizándolo de a poquito. A ver, igual después vamos a ir al Paint y les voy a hacer un dibujito. Lo tendría que haber hecho, pero bueno, no me dio el tiempo, así que lo vamos a hacer con la tableta. Y después lo pongo en la diapositiva y se los comparto. Si alfa y beta son ángulos que difieren en una cantidad de vueltas completas, esto es, alfa menos beta es igual a 2kπ, para algún k perteneciente a los enteros, entonces ambos ángulos describen a la misma semirrecta que nace desde el origen. ¿Ok? A ver, supónganse que ustedes tienen un ángulo, a ver, traten de imaginar, igual yo después voy a hacer un gráfico ilustrativo a esto, que, insisto, no me dio el tiempo, pero imagínense que ustedes tienen el ángulo de 45 grados. Todo el mundo puede visualizar una semirrecta en el primer cuadrante, ¿sí? Que nace del origen y se va para lo que sería para arriba y para la derecha. ¿Todo el mundo puede visualizar eso? ¿Sí? Traten de Sí. usar la imaginación. Muchísimas gracias. Yo sé que son seres creativos e imaginativos. Entonces, supongamos que alfa es 45 grados. Entonces, me construyo otro beta de manera tal que difiera de alfa en vueltas completas. Entonces, a 45 grados yo les voy a sumar tantas vueltas completas, ya sea positivas o negativas, ¿no? Eso depende del valor de K. Y voy a volver a caer en la misma semirrecta, porque al dar una vuelta completa, dos vueltas completas, tres vueltas completas, ya sea girando en sentido horario o en sentido antihorario, vuelvo a caer en la misma semirrecta. ¿Sí? En esa semirrecta que nace desde el origen, ¿sí? Que en este caso sería en el primer cuadrante, ¿sí? Yendo nada, para arriba y para la derecha. Bien, entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, tenemos que dos ángulos que difieran en tantas vueltas completas como yo quisiera, ¿sí? Definen una misma semirrecta, donde esa semirrecta nace desde el origen. Perfecto. Entonces, en particular, tenemos que el seno de alfa va a ser igual al seno de beta más 2kπ, o sea, alfa y beta van a tener la misma proyección sobre el eje imaginario. Yo acá tendría que haber corregido. A ver, este 2kπ está de más. Esto lo voy a corregir. Lo que quise poner es que el seno de alfa y el seno de beta van a ser iguales, y el coseno de alfa y el coseno de beta van a ser iguales. El seno de alfa, que es igual al seno de beta, es la proyección sobre el eje imaginario. ¿Se acuerdan que el seno era como una especie de sombra de proyección, ¿sí? Que se da sobre el eje vertical, que en este caso es el eje imaginario? Y el coseno de alfa, que va a ser igual al coseno de beta, va a ser la proyección sobre el eje real, sobre el eje horizontal. Entonces, como alfa y beta van a parar a la misma semirrecta, o me definen, mejor dicho, la misma semirrecta, es de esperar que
esos dos ángulos tengan la misma proyección en el eje real, por lo tanto van a tener el mismo coseno, y van a tener la misma proyección en el eje imaginario, o sea que van a tener el mismo seno. ¿Ok? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Por lo tanto, cualquier número complejo z asociado a un punto de esa semirrecta estará definido por su distancia al origen, recuerden que la distancia al origen era el módulo, y cualquier ángulo gamma que se pueda escribir como gamma igual a alfa más 2kπ, con k perteneciente a los enteros, donde, ¿sí?, para algún valor de k, vamos a obtener que gamma es igual a beta. Lo que estoy diciendo acá es, yo tengo esa semirrecta definida, ¿no? Imagínense esa semirrecta que están haciendo del origen. Esa semirrecta va a estar dado, si quieren, por algún ángulo alfa, cualquiera. Pero a su vez, puede estar dado en realidad por infinitos ángulos, donde esos infinitos ángulos difieren del ángulo alfa en 2kπ. O sea, difieren del ángulo alfa en tantas vueltas completas como yo quisiera. Recuerden que en 2kπ son vueltas completas. K es un número entero, positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, para algunos de esos valores de K, ¿sí?, por ejemplo, vamos a volver a obtener este ángulo beta. ¿Sí? Yo usé el beta a modo de ejemplo como para decir, dado dos ángulos arbitrarios, definen esa misma semirrecta cuando la diferencia de los dos es igual a 2kπ. Es igual a 2kπ. Tantas vueltas completas como yo quisiera. Más aún, podemos asegurar también que existe algún k perteneciente a los enteros, tal que este ángulo, bueno, que yo ahora llamé gamma, ¿sí? Recuerden que en realidad lo que hice, a ver, vuelvo un poquito para atrás. Tengo esta semirrecta, un punto de esa semirrecta es un número complejo, porque, a ver, cualquier punto de este plano está identificado con un número complejo. En particular, a mí me interesan todos los puntos que caen en esta semirrecta. Entonces, la distancia al origen, desde el origen hasta el punto, es el módulo. Y después le voy a asociar un ángulo gamma, que lo voy a escribir como alfa más 2kπ. ¿Sí? O sea, nuevamente, yo tengo infinitos valores de... lo que estoy acá poniendo, gamma es igual a alfa más 2kπ, lo que estoy diciendo es, me sirve alfa para describir ese número complejo, pero también me va a servir alfa más tantas vueltas completas como yo quisiera. De hecho, seguro que voy a encontrar algún valor de k donde gamma va a ser igual a beta, que es con el que partí como ejemplo. Más aún todavía, yo les puedo asegurar que va a existir algún k perteneciente a los enteros, tal que gamma, ¿sí? O sea, yo acá pongo un k apropiado, que después vamos a hacer un ejemplo, tal que 2kπ, si yo le sumo este alfa, el gamma que obtengo va a ser un ángulo que va a estar entre 0 y 2π. Y eso, por definición, ¿qué es? Es el argumento de z. Y finalmente, bueno, notar que si yo al módulo de z lo multiplico por el coseno de gamma, lo que obtengo es exactamente la proyección sobre el eje real de ese número complejo, y eso es la parte real. Por eso A es igual al módulo de seno, el módulo de z por el coseno de gamma. Y lo mismo, ¿no? El módulo de z por el seno de gamma me va a dar la proyección de ese número complejo sobre la parte imaginaria, sobre el eje imaginario. Entonces es de esperar que el módulo de z por el seno de gamma va a ser la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, bueno, acá pongo, ¿no? Son las partes real e imaginaria de z respectivamente. Entonces, antes de ir a la tableta y hacer un gráfico que ilustre un poco todo esto, y después, nada, lo pego en la diapositiva y se los comparto, lo que les estoy comentando acá es, un número complejo va a tener un módulo, ¿sí? Que el módulo es único para describirlo, pero vamos a tener infinitos ángulos, donde sería, estos infinitos ángulos no son cualquier ángulo, es algún ángulo en particular,
que puedo tener como dato, más tantas vueltas como yo quisiera, y todas estas vueltas como yo quisiera me van definiendo distintos ángulos gamma. En particular, cuando K es igual a 0, bueno, gamma es igual a alfa. Pero después le puedo sumarlo y restarle tantos ángulos, tantas vueltas completas como yo quisiera, que los nuevos ángulos también me sirven para describir, ¿sí?, este número complejo.